¿Conoces a Dios? Do you know God? ¿Conoces a Dios? You really know God? Aleluya, y se puede sentar. ¿Conocemos a Dios realmente, hermano? Aleluya. Hermano, en este pasaje de Oseas, ¿verdad? Es la voz del remanente fiel de los últimos tiempos, amados, de los últimos días. Y por eso dicen ahí, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y usted y yo somos de ese remanente fiel de los últimos días, hermano. Hemos conocido a Jehová y tenemos que conocerle más. Proseguiremos en conocerle. Y el conocer a Dios es un privilegio, amado. ¿Usted sabía eso? Es un privilegio el poder servir a Dios. ¿Verdad? ¿Sabía usted eso o no sabe usted eso? No sé si los niños van a salir ya. Pero es un privilegio conocer a Jehová. Pero no todo el mundo tiene ese privilegio. ¿Por qué? Porque el hombre desde siempre, amado, ha rechazado a Dios, ha dejado a Dios. Dios siempre se ha querido acercar, Dios siempre ha querido, ¿verdad?, tener comunión con el hombre. Dios siempre ha querido tener unos tratos especiales con el hombre, pero el hombre lo rechaza. El hombre no quiere saber de Dios. Por eso es un privilegio que no todo el mundo puede obtener. ¿Entiende? Y usted que sirve a Dios, usted que le ha dado su vida a Jesucristo y está caminando en el Señor, usted tiene que sentirse contento, feliz, hermano, de que Dios aleluya, le haya permitido conocer de su palabra, conocer de su presencia, conocer, aleluya, que hay un Dios real, hermano. Es un privilegio esto, hermano. Y yo no sé a qué magnitud muchos creyentes entienden el privilegio que es servir a Dios. Porque muchos de nosotros pudiéramos estar muertos, hermano. Pudiéramos estar 7 metros bajo tierra. Pudiéramos estar, ¿verdad?, en el infierno. Uno no sabe, hermano. Pero bendita la misericordia de Dios que a tiempo nos rescató y nos salvó. Amén, hermano. Y es un privilegio. Es un privilegio. Mi hermano, es importante para nosotros conocer que Dios, ¿verdad?, quiere que le conozcamos. Dios tiene el deseo que nosotros tengamos conocimiento de Él, ¿verdad? Y es muy importante entender y comprender la naturaleza de Dios. Usted sabe que Dios es una persona, usted habla con Dios, hermano. Dios habla con usted, usted tiene unos tratos personales con Dios. La gente cree que Dios está allá arriba en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Pues sí, Dios está en los cielos y estamos aquí en la tierra, pero el Espíritu Santo se mueve a través de nosotros, los que servimos al Señor. Porque el Señor Jesús dijo, yo me iré, pero dejaré un consolador, el Espíritu Santo, el cual, ¿verdad?, nos guiará a toda verdad y toda justicia. Así que usted y yo no estamos solo en esta tierra. Sí, Dios está allá arriba en los cielos, pero Dios es omnipresente. O sea que Dios está en todo lugar. Dios está en su hogar, Dios está aquí en su casa, Dios está en su trabajo, Dios está donde quiera que usted vaya, hermano. Aunque usted se esconda donde se esconda, en el más remoto cuarto de su hogar, donde sea, Dios estará ahí también. Pero siempre y cuando usted permita, aleluya, que Dios se acerque a usted. ¿Verdad? Entonces tenemos que entender su voluntad. Tenemos que, ¿verdad?, entender, aleluya, y comprender la naturaleza de Dios. Si es que queremos tener una vida exitosa en Cristo. ¿Cuánto le gustaría tener una vida derrotada toda su vida? Nadie. Nadie desea tener derrotas toda su vida, ¿no? Yo quiero, ¿verdad?, tener victorias en mi vida. Porque el cristiano va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Ese es el creyente, hermano. O sea, y esto sucede cuando el creyente se acerca a Dios y cuando conocemos quién es Dios. Yo puedo decir que creo en Dios. Yo puedo decir que sí, yo sé que hay un Dios. Yo puedo decir que le sirvo a Dios inclusivamente. Yo puedo decir tantas cosas con mi boca, pero realmente lo que decimos con nuestra boca, ¿lo estamos practicando o lo vivimos realmente? Ahí está la diferencia, hermano. Puedo decir yo muchas cosas, pero si no vivo lo que estoy hablando y lo que estoy, ¿verdad?, proclamando, jamás y nunca yo tendré una vida victoriosa en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y eso, por eso dice la palabra que por sus frutos lo vas a conocer. Ahora bien, yo le tengo unas cuantas preguntas, hermano, y no voy a ser muy extenso. Déme como 2 horas y media y ahí terminamos, no se preocupe.
en cuanto al pueblo de Israel, ¿realmente conoció a Dios? Vamos a ver lo que dice el Señor a través del profeta Isaías, por su Espíritu Santo. Ahí en el capítulo 1 dice, el buey conoce ¿qué? A su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene ¿qué? No tiene conocimiento. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, que, hermano, que aquí vemos que dice que el buey y el burro, ¿verdad? El asno reconocen a su dueño, saben quién es su dueño, porque su dueño ¿qué? Lo alimenta. Es como cuando usted tiene una mascota, un perro, un gato. Ese perro y ese gato le van a dar su cariño cuando usted ¿qué? Lo trata bien, cuando usted, ¿verdad? Le hace gracia, cuando usted lo alimenta, especialmente cuando lo alimenta, porque los perros siempre tienen hambre. Siempre están como que queriendo comer mucho, ¿verdad? No sé si usted ha notado. Yo he tenido perros también, ya no los tengo, pero tuve. Y cada vez que uno está comiendo, ya están velando, mirando a ver si tú le tiras un pedazo de algo, de lo que estás comiendo. Entonces, si tú, ¿verdad? Tratas bien a tu perrito y tú lo, en Puerto Rico dice, lo añoña bien, lo pone bien, ¿me entiendes? Él se va a encariñar contigo y él te va a conocer, él sabe quién es tú. Inclusive cuando tú llegas a la casa, el primero que te recibe es ¿quién? El perro. Alábele, hermana. O los hijos. Ya usted abre la puerta. Antes de que usted llegue, ya el perro estaba ahí más o menos a la hora. Y está el perro mirando con el rabito moviéndole, ¿verdad? Deseoso que usted llegue para que se tire encima y para salir a lamerle, ¿verdad? Con la lengua, ¿verdad? Así es el perro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mascotas son así, ¿verdad? Uno los cuida, uno los trata bien y ellos van a responder. Se van a encariñar con usted, los conocen bien. Entonces, fíjese que aquí dice el Señor que el pueblo de Dios, el pueblo suyo, no les conoció. Los propios hijos de Israel, de Dios, a quienes Dios alimentó, a que Dios los protegió, a que Dios les libró y los libertó del pecado y los libertó de la esclavitud, a sus propios hijos, hermanos, dice que se rebelaron contra Dios. No les conoció, ¿verdad? A Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso sucede mucho en este siglo XXI también, hermano. El pueblo de Dios tuvo una rebelión incomprensible e inexcusable. ¿Por qué? Porque Dios siempre estaba con ellos ahí. Dios siempre, aleluya, los ayudó. Pero el pueblo se olvidó. Los pueblos se olvidaban. La gente se olvidaba y muchos, ¿verdad? Dejaban de servir a Dios. Y servían a otras cosas, hermano, a otros dioses. Gloria al nombre del Señor. Y es triste esto. Y a través de la Biblia vemos que todos los fracasos de Israel, hermano, fue porque realmente no conocieron quién era Dios. Andaban y escuchaban de Dios. De hecho, ellos no tenían comunicación directa con Dios, a menos que sea por un profeta, ¿verdad? O por el sumo sacerdote. Era la única manera que ellos tenían comunicación con Dios, pero directamente no podían tener comunicación con Dios. Hasta que Cristo llegó y rasgó el velo, hermano. Y ahora tenemos acceso directo al Padre. Amén. Pero entonces muchos no conocieron a Dios. Y vieron la mano de Dios a su favor. Y vieron cómo Dios, aleluya, los cuidó y los protegió. Pero se olvidaron de Él. Y muchas veces nos sucede a nosotros lo mismo. A veces criticamos al pueblo de Israel y hablamos del pueblo de Israel. Pero nos sucede a nosotros mismos también. Como vemos, como Dios, ¿verdad? Trabaja con nuestras vidas, nos ayuda, nos levanta, nos fortalece, nos bendice, hermano. Dios ha sido tan bueno con nosotros, aleluya. Pero a veces nos olvidamos de la obra que Dios ha hecho en nuestro corazón. Nos olvidamos de la cantera, aleluya, que Dios nos sacó del pecado. Entonces, comenzamos a actuar como que no conocemos a Dios. Tremendo, hermano. Amén. Ahora bien, no conocieron a Dios a profundidad el pueblo de Israel. Otra pregunta, ¿conocieron los discípulos a Dios? ¿Conocieron los discípulos a Dios? Mire, vamos a ver el caso de Felipe, Juan 14. Vamos a ver qué dice Juan 14, 7. Dice, si me conociereis también a mí, Padre, me conoceréis a mí. Y desde ahora les conoceréis y les habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
No habían entendido, hermano. Felipe no entendió. Jesús le dijo, si me quieres conocer a mí, o si quieres conocer al Padre, aquí estoy yo, y a través de mí vas a conocer al Padre. Y a través de Dios, a través de Jesús es que hemos conocido al Padre, hermano. Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos atrae y nos lleva a los pies de Cristo. Entonces, a los pies de Dios. Entonces, vemos aquí que mientras Jesús estaba hablando, Felipe viene y dice, bueno, espérate, pero mándanos una señal o muéstranos al Padre. ¿Verdad? Entonces vamos a creer en ti. Y Jesús le dice, pero tanto tiempo que has caminado conmigo, Felipe, y todavía no me conoces. Tanto tiempo que viste la gloria de Dios, aleluya, a tu alrededor y todavía no me conoces. Tanto oíste las enseñanzas que yo di, tampoco ni me conoces. Gloria al nombre del Señor. Entonces yo lo más seguro es que los que estaban al lado, los discípulos que estaban con él, tampoco le conocían, porque si hubieran, aleluya, realmente conocido a Jesús, hubieran reprendido a Felipe y dijeron, no, este es Jesús, este es Dios. ¿Verdad? Pero estaban actuando, hermano, como que no conocían al Señor. Gloria al Señor. ¿Y qué de Pedro? ¿Qué de Pedro, hermano? Cuando Jesús fue encarcelado, o fue arrestado, perdón, y lo llevaron a juicio, ahí estaba Pedro, ¿verdad? Siguiendo a Jesús, pero de lejos. No se atrevía a mezclarse con Jesús. ¿Por qué? Porque, en otras palabras, estaba en problemas. Entonces, allá Pedro cae en el patio de Caifás y comienza la gente a mirar a Pedro y dice, este como que andaba con Jesús. Este como que lo hemos visto con aquel que está hablando, ¿verdad? Las cosas bárbaras que está hablando acerca de Jesús, ¿verdad? Hablando. Este como que lo conocemos. Y Pedro, hermano, lo negó. Y mire lo que dice allá en Mateo 26. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Y qué hizo Pedro? Negó a Jesús delante de quién? Delante de todos. Lo negó, hermano, caminando con Jesús y lo negó. Y diciendo, no sé lo que dices. Hasta mentiroso se volvió Pedro. ¿Entiende? Porque él sabía bien lo que estaba hablando la gente. Entonces, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo, los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, ya un poco más fuerte, con un tono más fuerte, no conozco al hombre. No conozco al hombre. Aquel quien llamó a Pedro de allá de donde estaba pescando, ¿se acuerda? Que Pedro era un pescador brusco, bruto, de esos brutos, así. ¿Entiende? Y Jesús con su amor, con su paciencia llamó a Pedro para que en vez de pescar, aleluya, pescaditos y peces, vaya a pescar a hombres. ¿Entiende? Para que llevara este evangelio. Y Pedro comenzó a andar con Jesús. Y ahora vemos que Pedro comenzó a negar a Jesús y diciendo, yo no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, que a Pedro se le pegó lo bueno de Jesús. Se le pegó lo bueno de Jesús, porque cuando tú andas con Jesús, ¿verdad? Se te tiene que pegar lo bueno, ¿no? Porque Jesús es bueno. Y entonces, ahí es que nos convertimos nosotros en gente buena. No somos perfectos, pero somos buenos porque Cristo es bueno y Cristo mora en nosotros, hermano. Y Él nos hace ser gente buena. Amén. Aleluya. Entonces, Él comenzó a maldecir y a jurar. Mire qué tremendo. No conozco a el hombre. No lo conozco. Qué tremendo, hermano. O sea que el hecho de que nosotros digamos, oh, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, tal, a la iglesia de acá o de la otra, eso no nos dice a nosotros que realmente conocemos a Jesús. El hecho de que yo tenga una camisa que diga, soy cristiano, pregúntame acerca de Cristo. ¿Verdad? Porque ahora la gente se la ingenia. Pero el hecho de que yo diga que yo soy cristiano no me dice a mí que conozco a Dios. Porque conocer a Dios es un proceso, hermano. Conocer a Dios es mucho más que eso. Gloria al nombre del Señor. ¿Entiende? Ahora bien, otra pregunta, hermano. ¿Conoce el mundo a Dios? De eso no tenemos que hablar mucho. ¿Verdad? Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 1. Dice, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, a ustedes, ¿es qué? Es poder de Dios.
Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues, y subrayo esto, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante ¿qué? La sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Verdad? La locura, hermano. La palabra de la cruz era el evangelio, hermano. Y antes, ¿verdad? Era imposible para Pablo predicar el evangelio sin presentar la ¿qué? La palabra de la cruz. ¿Y por qué, hermano? Porque la predicación de la cruz destruye ¿qué? La sabiduría humana. El evangelio destruye toda sabiduría humana, hermano. Toda sabiduría terrenal, toda sabiduría diabólica. ¿Por qué es diabólica? Porque la sabiduría diabólica separa al hombre de Dios. ¿Verdad? Entonces, esta sabiduría humana, esta sabiduría terrenal, hermano, jamás y nunca podrá salvar al hombre. Jamás y nunca podrá acercar a Dios y al hombre a su perfecta voluntad, hermano. Entonces, es por eso que la idea de ser salvos a través de la obra de un hombre clavado en la cruz, a través de Jesús, para muchos es una locura. ¿En qué cabeza cabe que alguien se deje crucificar en una cruz, se deje matar por millones de personas que ni conoce todavía? Por aquellos que le estaban crucificando, por aquellos que le estaban haciendo el mal. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe? Eso es una locura. De que alguien muera, aleluya, y perdones a toda esa gente que le mataron y a todas las futuras generaciones. Es una locura. Pero para el que cree, aleluya, para el que ha creído y el que ha aceptado esta locura, aleluya, es poder de Dios, hermano. Es vida, es nueva vida. Es una transformación, amado hermano. Para el mundo es locura. La sabiduría del mundo nunca va a poder comprender estos misterios de Dios. Jamás y nunca podrán, hermano. Por eso es que el Espíritu de Dios tiene que traer a las vidas. Y es por eso que nosotros tenemos que orar por las vidas que se pierden. Usted tiene que orar por su vecino, por su compañero de trabajo, por su familiar, por todos los que no tienen a Cristo, para que Dios tenga misericordia y el Espíritu de Dios los atraiga al conocimiento de Dios a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Entiende, hermano? Para que entonces puedan ver con claridad quién es Dios. Para que puedan, aleluya, ver la gloria de Dios en toda su faz. Pero si no les predicamos, si no le hablamos, pues jamás y nunca van a entender y van a comprender. Ese es su trabajo, mi hermano. Ese es mi trabajo, predicar a Cristo. Mi trabajo no es venir a la iglesia solamente. Me voy con Él, me voy con Él. Gracias, Señor, me voy contigo. Oh, yo tengo un gozo en mi alma, tengo un gozo en mi alma. O me voy para el cielo, o me voy para el cielo. Pero las vidas que se pierden, ¿qué? Hay que predicar este evangelio, hermano. No le dé temor, no le dé miedo predicar el evangelio. Usted no necesita un micrófono para predicar el evangelio. Simplemente párese al lado del que está en la fila de Walmart y predique de Cristo. Y si no sabe inglés, pues Jesus love you. That's it. God love you. O use Google Translator. Lo que sea, pero predica a Cristo, hermano. Ingéniesela. Pero hay que hacerlo, hermano. Mire, en mi juventud, que no fue hace mucho, yo trabajaba, y yo lo he contado otras veces, pero yo me acuerdo, hermano, que cuando yo era chamaco, yo trabajaba en un supermercado, Pueblo Supermarket, para los que viven allá. Y entonces mi posición era que era cajero. Cuando no estaba en la caja, pues entonces empacaba las compras, bagger cajero. No vago, bagger cajero. No vago cajero. Entonces, mi trabajo era, hermano, empacar. Cuando no estaba, ¿verdad?, en la registradora, pues yo empacaba. Entonces, como yo estaba tan agradecido, como hoy día estoy agradecido de Dios, porque eso no se puede ir. Vendrán pruebas, vendrán tribulaciones, vendrán tormentas, ciclones, hermano, vendrán, aleluya, lo que usted pueda pensar más malo en su vida, pero usted tiene que mantenerse fiel a Dios. Y usted, el amor que usted tiene por Dios, que surgió el primer amor, cuando usted levantó su mano, aleluya, y aceptó a Cristo como su Salvador, eso jamás y nunca se puede ir de su vida, hermano. Y ese agradecimiento jamás y nunca puede desaparecer de su corazón.
porque si no seríamos mal agradecidos. Y yo estaba tan agradecido de lo que Dios había hecho en mi vida, que dentro, ¿verdad?, de mi bolsillo de aquí que yo tenía de mi camisa, me acuerdo que era una camisa blanca con unos bolsillos aquí, con pantalones negros. Yo me acuerdo como si fuera ayer. Yo soy joven, eso fue ayer. Entonces, hermano, yo tenía un paquete de tratados aquí, literatura cristiana. Y cuando yo empacaba la compra, entraba la leche, entraba lo que sea, ahí sacaba un tratado y lo metía ahí en la bolsa. Y metía las carnes, sacaba y metía en la bolsa. Y cada vez que empacaba algo, aleluya, metía un tratado dentro de la bolsa. Que Dios hizo algo, no sé, quizás pudo haber hecho algo, ¿verdad? Porque eso fue lo que Dios puso en mi corazón para hacer en ese momento. Pero yo sé que Dios pudo haber hecho algo. Quizás nunca me enteré, pero Dios, aleluya, es Dios. Y el Espíritu de Dios hace como Él quiere, hermano. Y el momento en que no tenía que estar pagando las compras, me iba para el área de los vinos y de los licores, hermano. Pero no era para saborearme los licores. Wow. Cotty Sark. Ginger, ¿cómo es el otro? No se atreva a decirlo porque entonces va a tener problemas. Entonces voy a pensar algo diferente, ¿no me entiendes? Pero mi hermano, yo iba, ¿verdad? Me iba por esa área donde estaban los licores y agarraba las botellas de vino que venían en caja, no sé ahora. Vienen en caja todavía, ¿no? Estoy tratando, pero usted está bien, está bien. Y cuando agarraba esa botella, esa caja de licores, hermano, las abría y ahí le metí un tratado y las cerraba y para adentro. Y abría, y ahí, haciendo la obra de Dios, hermano. Ore a Dios y Dios le pondrá en su corazón cómo usted que llevar este bendito evangelio. No se tiene que parar en un parque, en un estadio para predicar el evangelio de Jesucristo. No tiene que agarrar un avión para ir a África o a otro país, aleluya, para predicar el evangelio de Jesucristo. Y ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Y Delaware es parte de este mundo, hermano. Su vecino es parte de este mundo. Aleluya. Y es nuestro deber y nuestro trabajo predicar este evangelio a toda criatura para que conozcan la verdad de Dios. Pero si yo no conozco a Dios, ¿qué voy a predicar? Si yo no tengo conocimiento de Dios, ¿qué yo voy a hablar? Si yo no estoy lleno de Dios en mi corazón, si no tengo la palabra de mi Señor en mi corazón, ¿qué yo voy a hablar? Por eso es necesario, hermano, que usted se llene de Dios. No diga que soy cristiano, sí voy a la iglesia, eso está fantástico, tremendo, perfecto, pero el evangelio es mucho más que eso, hermano. Es conocimiento, aleluya, pleno de quién es Dios, de los tratos que Dios tiene para con tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí en el futuro? Eso es lo que es el evangelio, hermano. Entonces, el mundo obviamente no puede conocer quién es Dios. Pero nosotros que confiamos en el Señor, sabemos que la cruz, aleluya, donde murió Jesús, allá en esa cruz, en esa cuenta cruz, donde derramó su sangre, ahí también fueron clavados nuestros pecados, hermano. Sus pecados, su maldad, fueron clavadas en esa cruz también. Gloria al nombre del Señor. El mundo por su propia sabiduría no conoce a Dios y no puede ser salvo. Ni por la ciencia, ni por la religión, ni por mi propio conocimiento, por nada de eso, ni por el esfuerzo humano, hermano, yo no me puedo salvar. ¿Me entiende? Hay gente que trata y trata, yo trato ir a la iglesia, yo trato de orar, yo trato de buscar a Dios, pero no puedo. Pues claro, no vas a poder. No sigas tratándolo. ¿Por qué? Porque esto no es un esfuerzo humano. Tú tienes que, aleluya, depositar tu vida entera en el Señor, tu voluntad, tu pensamiento, tu corazón, aleluya, y meterte con Dios, buscar la presencia de Dios todos los días de tu vida. Y verás entonces que va a ser más fácil llevar este evangelio. Porque, aleluya, el Señor llevará nuestras cargas. El Señor nos ayudará a llevar, aleluya, esta cruz. Gloria al nombre del Señor. Por eso le agradó a Dios salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Amén. Ahora bien, vemos también en Romanos 1:21 como dice, mire, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser ¿qué? Sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles y todas estas cosas, hermano.
Tremendo. Entonces, la gente no ha conocido a Dios de la manera correcta. Muchos dicen, yo conozco a Dios, sí, pero no es de la manera correcta, no es a mi manera, no es a la manera de cualquiera, es a la manera de Él, ¿verdad? Porque hay gente que solamente han tenido, ¿qué? Noticias de Dios. Esa es la sabiduría y el conocimiento que tiene el pecador, que tiene el mundo. Sabiduría, ¿verdad? Humana. Es el conocimiento, solamente es que noticias de Dios. Pero ¿realmente conocen a Dios? No creo, hermano. Ahora bien, el hombre ha tenido un conocimiento intelectual de los mandamientos de Dios, pero no le creyeron ni le rindieron culto al Creador. Eso viene desde el pasado hasta hoy día, hermano. ¿Entiende? Ahora bien, hermano, una última pregunta. Una última pregunta, y esta es más cerca de usted y de mí, cerca de nosotros. ¿Conoce la iglesia del Señor a Dios? ¿La iglesia conoce al Señor? Y cuando yo digo iglesia, amado, acuérdense que es ¿qué? El cuerpo de Cristo, como hablamos en la semana pasada, ¿no? Donde quiera que hay un creyente sirviendo a Dios, esa es la iglesia de Cristo. Por eso usted tiene que amar a su hermano. Yo tengo que amarle a usted porque usted es parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Tengo que tratarle bien, como si usted fuera Jesús. De hecho, yo tengo que ver a Cristo en usted. Y si yo lo maltrato a usted, pues entonces no estoy viendo a Cristo. Y entonces vamos a crear conflicto, hermano. Por eso yo tengo que amarle. Entonces la iglesia del Señor, amado, ¿les conoce? Mire, quisiéramos decir con un 100% que sí. Quisiéramos decir con todo nuestro corazón, sí, claro que la conoce. Pero no todos les conocen, hermano. No todo el que dice que es cristiano conoce al Señor. Y mire, vamos a ver lo que dice Corintios, ahí Pablo, a los Corintios, dice en el capítulo 15, velad debidamente y no qué, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, ¿qué? Castigo. O sea, si le hubiéramos preguntado o hecho esta pregunta a Pablo este día, ¿la iglesia conoce a Cristo? Pues Pablo va a decir, algunos no. Porque hay mucha gente dentro de las iglesias pecando, hermano. Es así. Gente que dicen que son creyentes, que sirven a Dios en pecado. Y eso sucede mucho, hermano. Y cuando el pecado entra a la iglesia, hay un gran problema. Cuando el pecado entra a la iglesia y no es erradicado de la iglesia, porque puede venir alguien y el pecado puede querer entrar a la iglesia, pero ahí es que en el nombre del Señor tenemos que decir al pecado fuera en el nombre de Jesús. No podemos dejar que el pecado entre a la iglesia, hermano. Yo no puedo dejar que, aleluya, Satanás se meta en las iglesias. Y tristemente decirlo es, pero en muchas iglesias, hermano, en muchos lugares, el diablo se ha metido dentro de las iglesias. ¿Sí? Ay, ¿cómo va a ser la iglesia del Señor? Bueno, en la iglesia del Señor, hasta que yo permita que Dios sea el que domine y tenga el control completo de la casa de Él y de nuestras vidas. Cuando yo permito eso, el diablo, ni los demonios, ni nadie podrá dañar la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero cuando yo le abro la puerta al diablo, hermano, el diablo se va a meter. Y es por eso que las iglesias se están corrompiendo hoy día. Se corrompen, hermanos, ¿por el qué? Porque han dejado meter el pecado dentro de la iglesia. Y las iglesias que dejan meter el pecado dentro de las iglesias, hermano, los líderes que dejan meter el pecado dentro de las iglesias, hermano, ahí Dios se va. Porque Dios no puede morar donde está el pecado. Dios no puede morar donde está la maldad, hermano. Amén. Entonces, hay creyentes, hermanos, que sí están pecando dentro de las iglesias. Y entonces, ahí vemos, ¿verdad? A Pablo que habla esto a los corintios, que para vergüenza os digo que sí, que hay maldad. Y tenemos que erradicar esa maldad fuera de las iglesias, hermano, fuera del pueblo. Porque cuando, miren, fíjense que cuando el pueblo pecaba, ¿qué hacía Dios? Dios mataba, hermano, y erradicaba esa infección que había dentro del pueblo y lo sacaba para que el pueblo no se contaminara por completo, hermano. Mire, si Dios fuese a actuar en esta época, que es el tiempo de la gracia, como actuaba en el tiempo de la ley, hermano, las iglesias estuvieran vacías. Estuvieran vacías. Porque lamentablemente se ha dejado meter la maldad dentro de las congregaciones. Entonces, cuando la maldad entra,
entonces los líderes comienzan ¿a qué? A maltratar a los creyentes, a maltratar a los hermanos, a hacerle la vida imposible, hermano. ¿Por qué? Porque no están dirigidos por el Señor. No están dejando, aleluya, llevar la grey, aleluya, por la voluntad del Señor. ¿Entiende? Entonces, por eso es que usted ve a la gente herida. La gente, ¿verdad? Con situaciones horribles. Pero si yo soy cristiano, yo iba a la iglesia, pero me están sucediendo tantas cosas horribles. ¿Por qué? Porque es que hemos dejado a Dios y no conocemos a Dios. Los líderes dejaron de conocer a Dios. Entonces se ha formado un caos dentro de las congregaciones. Y ese es el gran problema que hoy día estamos viviendo, hermano. Conozco mucha gente que han venido heridos de otras iglesias. Y a Dios gracias que Dios los ha estado restaurando por su misericordia y por su amor. Dios los está levantando, hermano. ¿Por qué? Porque es que todavía hay pueblo que no ha dobado sus rodillas a Baal, hermano. Todavía hay pueblo y todavía hay gente de Dios, hermano. No solamente aquí, en todo lugar. Amén. Que todavía le sirven a Dios y quieren conocer y ir conociendo a Dios. Entonces, conocer a Dios no es solamente yo levantar mi mano y decir, Señor, te acepto como mi Salvador. Eso es parte, no es solamente eso. Conocer a Dios no es solamente yo irme a las aguas bautismales y bautizarme en las aguas. No es solamente eso. Y de hecho, conocer a Dios no es recibir el bautismo del Espíritu Santo, que tan sabroso es. Yo no sé si aquí... Qué rico cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Amén. Aleluya. Y es tan tremendo eso, hermano. Es tan edificador y me lleno y me alegro. Aleluya. Pero eso es conocer a Dios. Conocer a Dios es un proceso, hermano. Es un proceso que yo tengo que darle la oportunidad a Dios, aleluya, que me lleve por ese proceso. Yo tengo que dejar que Dios me lleve por donde Él quiere que me lleve, no por donde yo quiera. A veces nos queremos desviar del propósito de Dios y ahí es cuando fallamos y dejamos de conocer a Dios. Porque Dios sabe el lugar y por el lugar donde tengo que yo caminar. Porque si yo camino por este lugar, pues ahí Dios no va a estar conmigo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo camine en este lugar. ¿Me entiende qué sencillo es, hermano? Déjese llevar por las aguas del Espíritu, hermano. Déjese llevar por lo que Dios quiere llevarle, hermano. No seamos tercos, no seamos, aleluya, y me incluyo yo, hermano, porque a veces nos pasa. Dios nos quiere mostrar tantas cosas preciosas, aleluya, pero Él quiere que nosotros hagamos su voluntad y nosotros nos empecinamos en hacer nuestra voluntad. Y ahí no hay funcionamiento porque estamos separados, hermano. No hay una coordinación, no hay un acuerdo entre Dios y yo. Y ahí es cuando viene el momento en que dejamos de conocer a Dios. Entonces, solamente, aleluya, dejando que Dios nos lleve por ese proceso. Aleluya. Entonces, este proceso comienza cuando el Señor, ¿qué? Entra a mi corazón. ¿Verdad? ¿Verdad? Hacer mi mano, aceptar a Cristo, ahí comienza ese proceso. Pero, hermano, este proceso es dinámico, este proceso es progresivo, este proceso tiene que estar en movimiento todo el tiempo. Este proceso yo no lo puedo estancar en mi vida. Yo no puedo quedarme parado en el medio del proceso de Dios y quedarme así. What's going on now? What am I going to do now? Me quedo aquí, I'm going to stay here forever and ever. You gotta keep going, you gotta keep walking, you gotta keep, looking for God's mercy. Tienes que buscar ese proceso de Dios cada día, hermano. Entonces, en el momento en que yo me quede estático y me quede aquí como si nada, como un soldado. ¿Usted ha visto los soldados, hermano? Los que tienen el gorro bien grande, ¿cuáles son los de UK? Ayúdeme. Los que son de rojo y tienen un sombrerito negro. Anyway, usted sabe lo que le hago. Ellos están siempre así. Y usted le pasa por el lado y no se pueden mover para nada. Y le puede hacer burla, le puede hacer así, es que no así. No se pueden mover. Pero así creyentes en las iglesias, así como esos soldados así. Y la gloria de Dios paseando alrededor de ellos. Y Dios moviéndose en medio del culto. Y Dios queriendo mostrar su gloria en su vida. Y ellos, esto no es para mí. Cristianos estáticos, hermano, que se quedan plantados como un árbol, hermano. Tú tienes que estar plantado como un árbol para cuando venga la tormenta así. Pero cuando tú quieras ver la gloria de Dios y seguir caminando en el proceso de Dios, no puedes estar estático como un árbol, hermano. Tienes que caminar con Cristo todo el tiempo. Y ese es el problema, que nos quedamos ahí estancados. Ni reversa, ni primera, ni segunda, ni tercera.
hay que llamar a Gildardo para que me ayude a destrancar la transmisión, porque mi transmisión, aleluya, se quedó bloqueada, aleluya. No, hermano, llama al Espíritu de Dios para que desbloquee la transmisión de su alma y de su espíritu y comience a caminar en Cristo. No nos podemos quedar ahí estáticos como las estatuas, hermano. Este es un movimiento. Este movimiento tiene que estar caminando constantemente, hermano. Tiene que estar, aleluya, moviéndose. Aleluya. Así como vengo yo todas las mañanas, los domingos, que estoy moviéndome para arriba y para abajo. Y los hermanos que vienen temprano me ven caminando. Voy para allí, voy para acá, arreglo esto, ayudan ahí. Pues así tengo que ser yo en el espíritu, moviéndome para acá, moviéndome para allá. ¿Por dónde quieres que tú vayas ahora, Señor? Por aquí, vente por acá. Por acá. Muévete en el espíritu, mantente en movimiento. ¿Por qué? Porque si te quedas parado, te seca y te enmohece. Aleluya, qué precioso es el Señor. Entonces, mi hermano, este proceso es dinámico. Es dinámico. Y es por eso que mucha gente no entiende que dentro de las iglesias, ¿verdad? No entienden que el evangelio y no conocen a Dios a su mayor esplendor. Porque están estáticos, está como la momia de Tutankamón. O como Lázaro. Pero por lo menos Lázaro Dios lo revivió, el Señor lo revivió. Pero Lázaro, fíjate, aunque el Señor lo revivió, estaba atado todavía. Dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Sáquenlo. ¿Y qué pasó después? ¿Lo dejaron así? No, desatarle y dejarle ir. Y cuando lo desataron, Lázaro se libertó y comenzó a caminar en Cristo Jesús. Aleluya. Y nos sucede a mí, igual a nosotros. Nos quedamos como Lázaro. Nuestra alma se queda así. No quiero caminar, Señor. Mi voluntad es esta. No, Señor. Yo creo que mi voluntad es la mejor. No, hermano. No es lo que yo quiera. Es lo que Dios quiera. Porque Dios conoce más allá de lo que nosotros podamos ver. Amén, hermano. Aleluya. Entonces, nos llamamos del nombre del Señor. Nos llamamos cristianos. Pero realmente conocemos a Cristo. Soy cristiano, pero realmente hablo de Cristo, camino con Cristo. ¿O vio qué diferencia es, hermano? Ahora bien, ¿qué es conocer? Conocer es comprender, entender y saber. Esa es la palabra conocer, ¿verdad? Entonces, conocimiento es ciencia, entendimiento, inteligencia, discernimiento, sabiduría y prudencia. Y todas estas cosas, hermanos, son dadas por Dios. Todo este entendimiento, toda esta sabiduría, toda esta ciencia, Dios las da. Porque cuando Daniel junto a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, Dios le dio todo esto. Pero a Daniel le dio ¿qué? Entendimiento. Dios le dio sabiduría, Dios le dio conocimiento, pero a Daniel le dio extra, le dio entendimiento. Entonces, usted entiende por qué Daniel no quería contaminarse con la comida del rey. Por eso Daniel mantenía, aunque los demás judíos se postraron ante el rey Nabucodonosor y no querían, ¿verdad? O no querían mantenerse como los 3 y Daniel. Pues ¿qué? ¿Por qué? Porque ellos no conocían a Dios. Pero Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos conocían quién era Dios, hermano. Y no se doblaron ante la estatua del gran rey. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos tenían otro rey, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. A quien toda rodilla se tendrá que doblar y tendrá que dar cuenta que Jesucristo es el Señor. De los que están en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Y todo el mundo confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, hermano. Entonces ellos tenían bien en mente eso. Ellos entendían bien esto. Porque tenían ese conocimiento del Señor. Amén. Ahora bien, ¿cómo conocemos a Dios? A través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Y este es un ejemplo precioso de esto, hermano. Fue Pedro, y con esto casi termino. O Pablo, perdón, ya hablamos de Pedro. Porque Pablo, hermano, no se quedó estático, no se quedó sin moverse. El Señor salvó a Saulo cuando era antes de Pablo, ¿verdad? Porque Saulo lo que hacía, ¿qué? Saulo lo que estaba haciendo era, ¿qué, hermano? Persiguiendo a la iglesia, haciéndole daño a la iglesia, ¿verdad? Entonces usted sabe que Pablo vivía en Tarso, no había ido a Jerusalén. Entonces de Jerusalén mandaron a buscar a Saulo para ver si con su conocimiento que tenía, ¿verdad?, podía convencer a los del camino que estaban, aleluya, formando una revolución tan tremenda allá en Jerusalén, hermano. Porque cuando tú tienes a Cristo, tú tienes que formar una revolución en la vida, no tuya solamente, sino la de los demás también.
Entonces, Saulo fue allá para, aleluya, tratar de acabar con esta situación que estaba sucediendo con los cristianos. Y cuando Saulo se encontró allá con un diácono de la iglesia llamado Esteban, hermano, aleluya, Saulo tuvo que caerse y decir, no, yo no puedo con este tipo. Yo no puedo con este hombre, porque allá Esteban comenzó a predicarle y a hablarle desde Génesis hasta Apocalipsis, gloria al Señor, y hablarle todas las cosas de las Escrituras, y Saulo se quedó atónito. Y tanto así que tuvieron que asesinarlo a pedradas, hermano. Pero qué tremendo que Esteban, aleluya, conocía a Dios. Porque Esteban, cuando le estaban apedreando, hermano, aleluya, le estaba pidiéndole, así como Jesús, estaba pidiéndole perdón, aleluya, a Dios por esa gente que lo estaban asesinando. Igualito que Jesús. Cuando Jesús decía, aleluya, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Y otras cosas, Esteban vio, aleluya, los cielos abiertos cuando fue, aleluya, asesinado con las piedras, hermano. Igualito que Jesús. ¿Por qué? Porque Esteban conocía a Dios. Y no se dejó intimidar por nada ni por nadie. Y tú y yo no nos podemos dejar intimidar ni por el diablo, ni por el demonio, ni por los instrumentos del diablo tampoco, hermano, ni por nadie. Aleluya. Si tú conoces a Dios, aleluya, mantente firme en quien tú has conocido, hermano. Porque mi Redentor todavía aún vive. Aleluya. Y vive dentro de mí. Entonces Saulo, aleluya, comenzó, aleluya. Quiero tratar de hacerlo lo más condensado posible. Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Y Saulo cayó al piso. Y Saulo, aleluya, Señor, Señor, ¿qué eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Duras cosas, das cosas contra el aguijón. O sea, estás haciendo, lo que estás haciendo, te estás haciendo daño tú mismo. En otras palabras le quiso decir Jesús. ¿Verdad? Porque, aleluya, lo que estaba haciendo Pablo o Saulo era el daño a la iglesia. No, era el daño a sí mismo. Porque con Dios nadie se mete, hermano. El que se mete contigo se está metiendo con Dios. ¿Verdad? Entonces Dios tomará control de todo, hermano. Así que si alguien te está discutiendo en el trabajo o te está haciendo la vida imposible, la compañera de trabajo que está aquí al lado tuyo en el escritorio y te está haciendo la vida imposible, o el jefe que la agarrado contigo porque eres hispano o porque eres cristiano, vaya, y te está haciendo la vida imposible, hermano, estate tranquilo, ora a Dios y dije, Señor, en tus manos pongo a fulana. En tus manos pongo a este que me está haciendo la vida imposible. Y déjaselo en las manos del Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque no está peleando contigo, hermano ni hermana. Él no se está metiendo contigo. Aleluya. Él cree que tiene poder sobre ti y autoridad sobre ti. No, aleluya. El que está dentro de ti tiene más autoridad que él o que ella. Así que déjaselo en las manos del Señor y Dios peleará por ti. Gloria al Señor. Entonces vas a ver noticias. Más, te vamos a poner a testificar aquí de lo que Dios, aleluya, hizo en eso. Aleluya. Mire, a Dios gracias y gloria, hermano. Pero años de años hay gente que se han tratado de meter con uno y Dios los ha sacado del medio, hermano. No es que los ha matado, pero sí los ha sacado de mi lado. Y Dios ha peleado por mí. Y Dios sigue peleando por mí, hermano. ¿Por qué? Porque yo he proseguido en conocer a Dios. Yo conocí a Dios y quiero proseguir conociendo a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, Dios peleará por ti. Él peleará tu batalla como cual poderoso gigante. Y es por eso que tenemos que estar en paz, hermano. ¿Y qué hizo Pablo, hermano? Tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad? Entonces el Señor envió a un siervito llamado Ananías y lo llevó allá para que orase por Pablo. Porque estaba ya ciego, quedó ciego. Y fue allá a Damasco, a una casa, a casa de un tal Judas. Y allí llegó Ananías. Con miedo, porque tú sabes que Saulo tenía una mala fama de hacer la vida imposible a los cristianos. Y quizás iba así, con miedo. Señor, porque le dijo al Señor, Señor, ¿qué pasa si este hombre me cae encima? Digo, no lo dijo así, pero lo digo yo así. Entonces, tranquilo. Porque es propósito mío de que tú vayas y ores por él. Porque este instrumento mío será. Y es necesario que él sufra por mi causa. Entonces cuando Ananías, aleluya, llegó allí, hermano Saulo, aquí estoy yo para orar por ti y para que recibas el Espíritu Santo. Y ese hombre oró por Saulo, aleluya, su ceguera cayó, aleluya, volvió a ver nuevamente y allí recibió el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Y Pablo, aleluya, fue diferente, ya no era el mismo perseguidor de la iglesia, comió, dice que comenzó a comer, hermano. Comenzó, aleluya, a bañarse también. No, eso tampoco se lo digo yo. Tuvo que haberse bañado porque imagínate, tanto tiempo allí.
Se levantó y se puso sobre sus pies y comenzó a predicar la palabra del Señor. Y decía que no cesaba de predicar a Cristo. No paraba de predicar a Cristo. Y ese es el punto, esa es la idea, hermano. No pararse. Conocí a Jesús. El Señor me levantó. Ahora seguimos hacia adelante. No podemos parar. Y usted sabe algo, hermano. Que, aleluya, Pablo, hermano. Pasaron los años. Y Pablo fue creciendo tanto, tanto. Que es uno, después de Cristo, es uno de los mejores, aleluya, escritores de la palabra del Señor. Y 25 años después, aleluya, vemos a Pablo escribiendo el libro más maravilloso y más bonito que hay, que es la Epístola a los Filipenses. Las experiencias que pasó Pablo. Y Pablo comienza a hablar allí en el libro de Filipenses, hermano. Porque, mire, a pesar de que ya estaba en Cristo y estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba siendo perseguido también, hermano. Porque no te creas que ahora porque tú eres, yo soy de los aleluya, yo gloria a Dios, y cristiano, gloria a Dios, gracias Señor que me salvaste. Va a venir persecución también. Van a venir ataques también, hermano. Pero es que ser como hizo Saulo y Pablo, ¿verdad? Pablo, aleluya. ¿Qué hizo? Mire cómo dice Filipenses capítulo 3. Dice, aunque yo tengo también que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. Aleluya. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a ser los perseguidores de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero miren lo que dice. Mira, él tenía un puesto bien grande. Y era bien respetable, hermano. Y todo el mundo le temía a Saulo. Claro, antes de conocer a Cristo. Entonces, mire lo que dice. Cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Y 25 años después comenzó a caminar y siguió caminando con Jesús. Se mantuvo ahí conociendo a Jesús. Dice, la es estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Verdad? Y ciertamente aún decimos todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús. O sea que todas esas cosas, todo ese conocimiento, toda esa vida que tenía antes, aleluya, salva, las estimó por basura, las echó por basura a fin de conocer a quien que lo salvó, a Jesús de Nazaret, hermano. Amén. Eso fue 25 años después, o sea que continuó conociendo a Dios. ¿Y sabe qué? Cuando tú conoces al Señor, hermano, tú tienes que ir en progreso. Progreso. Tienes que subir en el Señor, no te puedes quedar enano espiritual. Y en las iglesias, esto no sucede aquí, esto sucede en otro lado. Otras iglesias de otro estado. Maryland, vaya. Me voy cerquita en Maryland. Pero eso sucede, hermano. Que usted ve a la gente años en la iglesia, yendo a la iglesia por año y por año y por año y por año y por año. Y son los mismos. No se le ve un progreso espiritual. Siempre están cayendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios realmente. No han, aleluya, proseguido a seguir conociendo a Dios. Y Pablo nos da un ejemplo grande de esto, que a pesar de los años que pasó, aleluya, su vida fue progresando en el Señor, no para gloriarse, no para que te digan, yo soy super cristiano. Hey, I'm super Christian right now, look at me. No. No, hermano, no. Esto es para que nosotros crezcamos en el Espíritu y nuestras raíces, aleluya, se arraiguen a la gloria de Dios, al corazón de Dios, para que cuando vengan las situaciones difíciles, lo que sea, o aleluya, nos mantengamos firmes en el Señor y seamos mejores creyentes que lo que fui el día de ayer. Yo no puedo ser el mismo, hermano, no puedo ser como el cangrejo. Cangrejo usted lo pone en el piso y empieza a caminar para atrás. En vez de caminar para adelante, camina para atrás. ¿Lo ha visto, no, el cangrejo? Hay cristianos que no son cristianos cangrejos, son gente que camina. No me malentiende. Pero gente que camina así para atrás también. Bueno, en vez de hacer para adelante, camine para adelante en Cristo. Aleluya. Entonces sigue diciendo, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, lo tengo ¿por qué? Por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? De conocerle. O sea, que quería seguir conociéndolo, porque es que esto es un gusto, hermano. Tú conoces a Dios y conoces y ves la gloria de Dios en tu vida y ves cómo Dios se mueve y tú quieres conocerle más, quieres crecer más en el Señor. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y para terminar, hermano,
Para terminar, hoy día muchos no prosiguen en el Señor, ¿verdad? Se llaman cristianos, van a las iglesias, pero no prosiguen en el conocimiento de Dios, porque se han cansado, amados. Se han cansado y se han sentado y ahí se han quedado. Y esa no es la voluntad de Dios. Al piano. Y cualquier hermano, de las circunstancias que le suceden, los detiene. Las circunstancias no me pueden detener a mí, hermano. Porque Dios es más grande que mis circunstancias y que mis problemas. Dios es más grande que el esposo que no le sirve a Dios, que me quiere hacer la vida imposible o me está haciendo la vida imposible. Dios es más grande que ellos. Dios es más grande que cualquier cosa que me suceda en mi vida. Dios es más grande, hermano. Y nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Del amor de Dios. ¿Verdad? Entonces, mi amado, hemos perdido nuestra mirada y la hemos puesto ¿en qué? Aquí en la tierra, en el hombre, en los problemas. Cuando se supone que nuestras miradas estén puestas ¿en qué? En el autor y en consumador de la fe, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando yo pierdo eso, hermano, pues entonces yo voy a perder mi rumbo. Yo voy a perder la voluntad de Dios, voy a perderlo todo, hermano. Y Dios no quiere que nosotros nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento y nos levantemos en Él y seamos creyentes vencedores. Más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Amén. Si no proseguimos en conocer a Dios en todo su esplendor, nos va a suceder, hermano, lo que le estoy diciendo. No vamos a poder ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, su Hijo amado. Esto es bien importante, hermano. Amén. Muchos, ¿verdad?, tienen una carrera. Hay doctores, hermano, que comienzan esa carrera, hombres o personas que comienzan la carrera del doctorado. ¿Y usted cree que ellos se paran ahí, terminaron la carrera y ya dejaron de estudiar? No, ellos siguen estudiando. Porque todos los días salen drogas nuevas, ¿verdad? Los abogados, hay leyes nuevas que salen a cada momento. Ingenieros, tantas cosas nuevas que salen nuevas cada día, ¿verdad? Y entonces esta gente tiene que preparar todo momento, en todo tiempo. ¿Y qué de la carrera cristiana, hermano? ¿Qué de nuestra vida con el Señor? Tenemos que seguir buscando. Y hacer como decía ahí Osea, como dijimos al principio, aleluya, ese versículo tan precioso que dice, y conoceremos, ya lo conocimos, pero proseguiremos conociendo a Jehová. No podemos quedarnos, hermanos, sentados espiritualmente. Si quieres victoria en tu vida, conoce a Dios. No de boca, no de quizá de decir que soy, no, conócelo realmente. Y verás la gloria de tu vida. Inclina su rostro, hermano. Gloria al Señor. Y en esta mañana yo quiero hacer una pregunta. Amigo o amiga que estás aquí, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios en esta mañana? Si no lo conoces, yo quiero hacerte una invitación para que vengas a los pies de Cristo. O si has conocido al Señor y has dejado de conocerle y quedaste en una etapa en tu vida donde no te mueves más, donde no te puedes mover más, donde quedaste estático y no te puedes seguir moviendo y dejaste al Señor, en esta mañana el Señor te dice, venid a mí nuevamente, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si ese eres tú, amigo o amiga, que estás aquí y quieres conocer al Señor, levanta tu mano ahí donde estás, queremos orar por ti. ¿Alguna vida para el Señor? ¿Alguien que desea conocer a Cristo como su Salvador? Simplemente queremos hacer una oración por ti. Una oración que puede cambiar el rumbo de tu vida. Puede cambiar y transformar tu corazón. Una oración que cambiará, aleluya, la persona que eres tú. Por medio del poder de Dios. ¿Alguna vida para Jesús? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Cristo? Simplemente queremos hacer una oración. ¿Alguien para Jesús? ¿Nadie para Jesús? Gloria al Señor. Aleluya. Seguimos hacia adelante en el Señor. Seguimos hacia adelante en el Señor. Seguimos adelante en el Señor, amado hermano. Amén. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aleluya. Amén. Y permitamos al Señor, aleluya, que siga, aleluya,
haciendo crecer esa semilla que una vez fue sembrada el día que conocimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque conocemos a Dios y proseguiremos conociendo a Dios. Amén, hermano. Saludos, hermanos y amigos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu alma. Si deseas escuchar otras predicaciones, te puedes suscribir a nuestro canal. Y si deseas conocer más de nuestra iglesia, nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Iglesia de la Comunidad Crossroad. Estamos ubicados en el 20684 de State Forest Road en Georgetown, Delaware. Y nos reunimos para adorar al Señor todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Esto junto a otras actividades que tenemos durante el año. Hacia adelante en Cristo y recuerda que Dios tiene el control de todo. Dios te bendiga.